Hola, buenos días, chicos. Ahorita comenzamos clase. Yo creo que unos 2 minutitos en lo que entran los demás. Y ahorita les proyecto la pantalla. Voy a estar anotando a los que van entrando, chicos, y ahorita les voy a pasar lista. Ok, voy a pasar lista. Si alguien me faltó, por favor, me lo pone ahí en el chat su nombre completo. Camila. Okay. Arlene o Arlen. Itzel. Ricardo. Kevin. Kevin está. Juan. Emily. Liliana. Wendy. Ok, Kevin. Wendy. Ok, muy bien. ¿Alguien me faltó de mencionar? Cristian. Okay. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Muy bien. La semana pasada, chicos, estuvimos hablando sobre el costeo estándar. Y en este caso, les voy a poner nada más para tener como cierre lo que es la variación estándar. Y aquí vemos lo que es un ejemplo. En este ejemplo, pues se nos habla que se consumieron 10 unidades de material A más de lo previsto y el costo por unidad fue de 1.98 pesos en lugar de 2 pesos. Por lo tanto, la diferencia neta fue desfavorable en un 13.80,
Con esto se analizará el por qué se consumieron 10 unidades más y cuál fue la razón para obtener un precio más bajo. Aquí les voy a poner lo que es una tabla, un gráfico de las variaciones de la materia. En el primer punto tenemos que se entrega el material al almacén al proceso productivo y el costo pues es el actual en cuestión de materiales. Aquí tenemos que el material A eran 310 por 1.98 y ya nos daban esta cantidad que tenemos aquí, que son 613.80, y la cantidad que tenemos ahí al ladito, pues sería como el total, ¿no? De estas dos, material B, almacén en materiales, y ya sería nuestra cantidad del costo actual. En el punto número 2, por el traspaso de materiales en el proceso a la cuenta de productos de proceso al costeo estándar, nos dice que el material A, en este caso eran 300 por 2, y el material B, que eran 320 por 1, y ya nos sale la cantidad de 920, y en el otro nos salía 933.80. Por el registro de las variaciones al final de producción, materiales en proceso, variaciones en cantidad de materia, a variaciones en precio de materiales, a precio de proceso. O sea, ¿cuál fue la diferencia ahí en cuando entró el material a la fabricación y cuánto es lo que queda en material en el proceso? Aquí, contabilizando los datos anteriores y considerando que las variaciones en el precio y la cantidad son registradas en el momento de utilizar los materiales, tendremos los siguientes asientos. Esta parte de aquí ustedes ya pudieron observar lo que era en contabilidad. Utilizamos este tipo de gráficos donde hacemos un registro contable de los materiales y en este caso de sus variaciones en almacén y el material en dinero, ¿no? Materiales en proceso, cuánto nos estaba costando y cuánto es lo que teníamos. Productos en el proceso, variación en materiales de precio. Vemos que hay un aumento de 6.20 y la variación de cantidades en material. ¿Okay? Quiere decir que en el proceso hubo, digamos, alguna pérdida del material en cuanto al manejo, que se haya quedado como a lo mejor en alguna, cuando se van transportando de la máquina y pues el material se va reduciendo, ¿no? Entonces eso crea una pérdida, ¿no? Del material que estábamos teniendo al principio, que en este caso pues eran 300 kilos de material, 320, 310 y 320. Esa es la diferencia en la que ambos están cambiando, ¿ok? Ahora, esta semana en su plataforma ya viene establecido, bueno, la última unidad, y en la última unidad hablábamos de lo que es la contabilidad fiscal, que es la última unidad. Y antes de comenzar esa parte, les quería mencionar que durante este fin de semana ya estuve revisando sus actividades, a excepción de los entregables, que los tengo descargados, pero aún me falta revisar algunos. Y ya les revisé sus actividades de clase 1, actividad de clase 2, y hasta a esa fecha que lo estaba revisando, actividad de clase 3, ¿no? También el foro ya está revisado, que eran las actividades que se califican de manera manual. Ya pueden observar que ya están calificadas. Y en esta quinta unidad pues hablábamos de lo que es la contabilidad fiscal y lo que es la contabilidad electrónica. En esta semana pues ya nada más quedaría lo que es la autoevaluación, en el caso de que ustedes pues ya hayan terminado las demás unidades. Si a algunos todavía les falta lo que es la actividad de la clase número 4, que es, bueno, número 3, perdón. Y la actividad de esta clase la voy a poner en la unidad 5, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la unidad número 5, las actividades de clase. Las actividades de clase tienen 2 intentos. Pueden, si se equivocaron en el primer intento, tienen el segundo intento para poder enviarlo.
¿ok? Solamente el que tiene nada más un intento es el examen, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la parte de la unidad número 5, que sería lo que es la contabilidad fiscal. Y aquí vamos a repasar un poquito lo que era pues contabilidad y la definición de lo que es fiscal, ¿no? Recordemos que la contabilidad pues es una ciencia que digamos que produce un conocimiento sistemático, verificable, una técnica que nos permite procesar y aplicar datos, que aporta información útil para la toma de decisiones económicas, y digamos que su objetivo es el patrimonio, cuyo análisis aparece reflejado en los denominados estados de cuenta, perdón, estados contables o estados financieros. Ahora, lo que dice fiscal, pues en este relativo le pertenece al fisco. Este término está vinculado al Tesoro Público o al conjunto de organismos públicos encargados de la recaudación de impuestos, ¿ok? Ahora, teniendo junto estas dos definiciones, pues se conoce la contabilidad fiscal. ¿A qué? Pues al sistema de información relacionado con las obligaciones tributarias, y este tipo de contabilidad se basa en las normativas fiscales establecidas por la ley de cada país. Obviamente, las leyes establecidas o las normativas fiscales van a cambiar dependiendo del país en el que se encuentran, ¿ok? No van a ser las mismas, por ejemplo, aquí en México, no van a ser las mismas aquí en México que a lo mejor, no sé, en Colombia o en Brasil o en otro lugar. Obviamente cambian las normativas fiscales y contempla el registro de las operaciones para la presentación de declaración y el pago de los impuestos, ¿ok? Todo lo que nosotros como ciudadanos, en este caso, pagamos impuestos. ¿Cuáles serían esos impuestos? Bueno, el impuesto de la luz, el impuesto del agua, que pagamos también cuando compramos artículos, tiene un cierto IVA. Por ejemplo, aquí en Baja California el IVA es del 8%. En diferentes cosas que nosotros compremos. Cuando nosotros vamos a comer a un restaurante, si ustedes se fijan en el ticket, ahí dice más el IVA y ya viene el porcentaje de IVA que se nos está cobrando por la mejor ir a desayunar a ese lugar. En todos los lugares pues, se está cobrando pues esta parte de lo que son los impuestos. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro, chicos? Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Y en esta parte, pues, ahora sí que no hay que confundirnos con la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera. La financiera, acuérdense que registra la actividad y las transacciones de una empresa, en un tiempo determinado. Y en algunos países las leyes que regulan la contabilidad exigen la presentación de informes cada 12 meses, dado el lugar de nacimiento del año fiscal. O sea, que te van a exigir estos informes cada año, o puede ser que sea en lo mejor cada 2 años o incluso menos tiempo, ¿no? Si los informes deben de presentarse, por ejemplo, el 1 de julio, el año fiscal se va a extender entre dicho día al 30 de junio del siguiente año. Esta diferencia con el calendario habitual hace que existan diversos tipos de información contable en una compañía. Ejemplo, una empresa puede haber ganado $1 millón en el 2007 por sus operaciones, pero perdió 2 millones en el año fiscal que empezó en la misma fecha. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo acerca de ello. Ahora, hablemos un poquito de lo que es ya la contabilidad fiscal, pero en México. Cada una de las cuestiones que se va relacionada con el pago, en este caso, pues que son los impuestos, deberá ser tramitada por medio del sistema de administración tributaria, mayormente conocido como el SAT. Este sistema es el encargado de brindar los datos necesarios para que se pueda mantener un negocio bajo las obligaciones y los derechos que la ley de este país ofrece, ¿no? El declarar tus impuestos ante el SAT es un mayor de importancia cuando estamos hablando de figuras jurídicas en las que el empresario tiene una responsabilidad ante terceros ilimitada, ya que su patrimonio personal podría verse perjudicado por una mala gestión de su contabilidad fiscal. Ok, aquí nos enfocamos un poco a una empresa que en este caso pues
supongamos que somos los inversionistas y pues nosotros estamos invirtiendo en dicha empresa. Pero ¿qué pasa si hay una mala administración? O sea, alguien no está gestionando bien ahí lo que son los impuestos y no los está declarando. Entonces, ahí puede haber una pérdida de nuestro capital. ¿Por qué? Porque la empresa ahí no está cumpliendo con la ley, en este caso de las obligaciones fiscales. ¿Ok? La contabilidad para efectos fiscales se llega a integrar, en este caso, pues, cuando ustedes vieron contabilidad, hablábamos de lo que son los libros, los sistemas de registro, todos los estados de cuentas, todo lo que nosotros tendríamos como, digamos, el registro de entrada y salida de dinero, entrada y salida de material, que también es dinero, el control de los inventarios, todo lo que tenga que ver con, ahora sí, con el almacenamiento de esos tipos de datos, ya puede ser los sistemas electrónicos, pueden ser libros físicamente, y los documentos ahora sí que, en este caso, que sean comprobatorios de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obligue a otras leyes. En este caso, nosotros hablamos de ingresos y deducciones cuando ustedes vieron la parte donde entraba todo lo que es las ventas y la deducción de todos esos impuestos que estábamos pagando. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de traer un material que no es producido tal vez aquí, lo exportamos, ¿no? Y cuando exportamos pagamos un cierto impuesto cuando se trae de otro lugar, y tenemos que tener como el comprobante de que nosotros ya pagamos por dicha mercancía y o sea, pagamos los impuestos de esa mercancía para que nos llegaran, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que tener ahora sí que organizado, ya sea en libros o en este caso pues puede ser en un documento electrónico que nos compruebe que estamos nuestros ingresos y las deducciones de los mismos. ¿Ok? Los registros o los asientos, que en este caso son el tipo de cuentas, los cuales llegan a ser integrados en la contabilidad, se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezca el regimiento citado y las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. La documentación comprobatoria de cada uno de los registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente para evitar algunos problemas y será administrada por cada uno de los contribuyentes bajo su seguridad. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, donde nosotros tengamos registrado todos esos movimientos debe ser el mismo domicilio. Por ejemplo, si nosotros tenemos la empresa en tal calle y nuestro registro fiscal está en otro lugar, pues ahí ya no hay una congruencia de dónde se está registrando estos registros, ¿no? Eso se refiere que tiene que tener el mismo domicilio. Y aquí podemos concluir que la contabilidad financiera es utilizada para la toma de decisiones, pero la contabilidad fiscal es la que se utiliza para que las empresas lleguen a calcular el pago de los impuestos que se debe hacer al Estado, lo cual contribuye a las obras que se realizan en la nación. ¿Okay? Aquí en esta parte pues nos habla acerca de, no sé si han escuchado siempre como, es que todas las obras, cuando cierran una calle y la están pavimentando o están arreglando o abriendo como nuevos parques públicos, todo eso se ve reflejado en lo que básicamente pues son nuestros impuestos. Cuando algunos de ustedes pues ya trabajan, entonces ya saben esa parte donde reciben su cheque y en la parte de abajo ya les viene como que sus deducciones, que es el ICR, que le están cobrando, no sé, el seguro social, todo eso que te están cobrando de impuestos, pues esos impuestos se supone que van a las obras que se realizan en todo nuestro país, ¿no? Y es ahí donde, pues, se supondría que debería haber como más mejores y se utilizara como que bien nuestros recursos, ¿no? Pero a veces sí los utilizan bien y a veces, pues, no se ve como que los estén utilizando muy bien los recursos, ¿no? Otra parte también que les quería comentar es que puede que, por ejemplo, no sé si ustedes hace tiempo salió hace mucho acerca de unos youtubers famosos que jugaban, pues, gamers, ¿no? En España.
Entonces, estas personas estaban viviendo en España y, ¿cómo se llama? Los impuestos eran muy, muy elevados en el lugar donde ellos estaban habitando. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues estas personas se cambiaron de domicilio básicamente a otro lugar donde los impuestos pues no fueran tan elevados. Mucha gente los criticó, ¿no? O sea, de que, ay, pues te cambiaste de lugar porque no querías pagar impuestos. Y no es que no quieran pagar impuestos, es que en algunos estados, en algún otro lugar, puede que el impuesto obviamente no va a ser el mismo que te estén quitando de dinero al que te estén quitando a lo mejor en otro lugar. Supongamos que aquí en México no es el mismo impuesto que te quitan al que te quitan en Estados Unidos o en otro lugar, ¿no? Y pues digamos que pues es cuestión de cada quien, ¿no? Obviamente ellos se iban a cambiar de lugar porque no les iba como digamos, como a beneficiar tanto el hecho de quedarse en un lugar donde le estaban cobrando demasiado, y pues sus ganancias obviamente iban a ser muy pocas o no estaba como que saliendo ahí, ¿no? Entonces se cambiaron a otro lugar y fueron así como que muy criticados de que, ay, pues se cambiaron de lugar porque no quieres apoyar a tu país y todo eso, pero pues es igual, ¿no? O sea, obviamente cada persona va a buscar pues el beneficio en el que se está trabajando y no le están quitando tantos impuestos, ¿no? Ahora, ¿tienen alguna pregunta o duda acerca de esto? Porque les voy a hacer al final pues una serie de preguntas respecto a lo que es la contabilidad fiscal, quién es la que la controla aquí en México, cuál es la diferencia entre una contabilidad financiera y una contabilidad fiscal. ¿No? Ok, muy bien. Pues pasamos a lo que es la contabilidad electrónica, que es pues básicamente nada más la cuestión de pasar, ¿no? Entonces, como parte del proceso global promovido por los países agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es la OCDE, para estandarizar y globalizar los procesos de generación de información financiera. Eso es muy importante, ¿no? El estandarizar y globalizar los procesos nos ayudan, ¿por qué? Porque al final de cuentas en diferentes lugares va a ser el mismo proceso o el mismo, digamos que, organización para que no haya como es que que el país no entiendo cómo es que ellos se regularizan y cómo es que generan esta información financiera, sino que todos se juntaron y, digamos, ok, vamos a poner un formato igual para todos los países y estandarizar, como quien dice, los procesos que genera la información para que sea muy, muy fácil para otras personas como el poder leerlos y poder entenderlos. Entonces, para cubrir estándares recaudatorios e impositivos, parte de la premisa de que la información contable es generada conforme a estándares aceptados de preparación, procedimiento y presentación, los cuales permiten generar agrupaciones, mediciones y sistematización para efectos fiscales en forma homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que es la misma, ¿no? Que no hay toda la misma información, ¿ok? El mismo formato. Desde sus orígenes, la contabilidad ha buscado ser oportuna, consistente y confiable, basándose en estándares de medición y registro. De esa forma, las prácticas contables se han desarrollado a lo largo de los años y se ha integrado en las compilaciones de métodos y procesos tales como lo son las normas de información financiera mexicana, y aquí tenemos las dos que veremos, ¿ok? La herramienta fiscal electrónica es una plataforma tecnológica que va a ayudar a las empresas a cumplir con los requerimientos fiscales de la autoridad a través de la contabilidad electrónica de una forma automática y estandarizada. O sea, nosotros no vamos a meter solamente la información, los registros, y no nos tenemos que preocupar de que si, ¿cómo se llama? Se nos perdió el libro, o no la alcanzamos a registrar, o se nos borró, o lo que sea, ¿no? Que antes, pues, ocupábamos en esta parte que son los libros grandotes, o en las hojas donde apuntábamos todo, ¿no? Para ello, esta plataforma ayuda a optimizar los procesos de validación, generar los documentos ahora ya digitales, porque antes tendríamos como que pasar lo que tenemos ahora en físico a digital, y pues ahora, como quien dice, son los que nos va a pedir el SAT, ¿no?
concentrar y administrar la información fiscal de la empresa de forma segura y eficiente, ¿no? Pues en este caso, pues serían un sistema donde estamos guardando cierta información, donde está guardándose en la nube, donde lo podemos descargar, compartir, para ahora sí que cuando nos pidan ese tipo de documentos lo tengamos a la mano. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, muy bien, chicos. Entonces, vámonos a quienes están obligados a llevar una contabilidad electrónica. La obligación se establece de manera generalizada, es decir, para todos los contribuyentes, por lo que en principios todos, sin importar su tamaño, giro, inclusive su régimen fiscal, están obligados a llevar su contabilidad en formato electrónico. De manera específica, el SAT apunta lo siguiente en cuanto a quiénes son los que están obligados. Personas físicas con una actividad empresarial y actividades profesionales con ingresos superiores a los 2 millones de pesos y arrendamiento, siempre y cuando no utilicen la aplicación Mis Cuentas. Esas de Mis Cuentas es cuando tú llevas tu registro, digamos que tú solito, ¿no? Entonces lo vas registrando tú solo. Aquí en actividades profesionales con ingresos superiores a 2 millones o actividad empresarial, también se refiere a, por ejemplo, si ustedes estudian su carrera y trabajan de manera independiente, o sea, no trabajan en una empresa que les declara sus impuestos, sino solamente pues se manejan ustedes solitos, ahí es donde ustedes tienen que checar para declarar sus impuestos, independientemente de lo que ustedes declaran. Cuando nosotros trabajamos, pagamos un impuesto que es el ICR, eso los tienen que pagar pues siempre. Otra cosa es cuando tienes que declarar, ¿no? Personas morales, incluyendo las personas morales con fines lucrativos, las personas físicas con actividad empresarial y profesional cuyos ingresos no sean mayores a los 2 millones de pesos y utilicen la plataforma de Mis Cuentas o se encuentren en el régimen de incorporación fiscal, que es el RIF, quedan exentas de presentar la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque ya tienen un registro en la plataforma. ¿Ok? Hay que considerar que de acuerdo con el SAT, los contribuyentes que no están obligados deben de conservar toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, ya que el no llevar su contabilidad no los exenta de conservar en caso que la autoridad fiscal lo requiera presentar dicha documentación probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes no llevan ninguna de estas que no registran en Mis Cuentas, no hay ninguna registro, ahora sí que digamos frente a lo que es el SAT, pueden llegar a revisar, a pedirte que tú compruebes, ¿no? De dónde son tus ingresos, o si estás pagando impuestos o no estás pagando impuestos. No sé si han, como he escuchado, cuando ustedes trabajan, bueno, tienen una cuenta, ¿no? De banco. Y por medio de ahí les pagan, ¿no? Ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la empresa está pagando ya tus impuestos, es una cuenta de débito, digamos, donde ustedes pues están recibiendo dinero. Pero ¿qué pasa cuando ustedes abren una cuenta aparte, ¿no? Van al banco, sacan su tarjeta, ¿no? Pues es que quiero una tarjeta de ahorro o una tarjeta de, no sé, de otra cosa, ¿no? Y ustedes empiezan a ingresar ese dinero. Obviamente el dinero que ustedes ingresan, ¿de dónde salió? ¿A qué se dedican? ¿Dónde trabajas? Entonces, esa parte de que se están consultando, digamos, que tu cuenta o tu movimiento bancario de transacciones durante el mes excede, no sé, los 16,000 pesos, entonces es como, digamos, como un poquito de, porque está depositando tanto dinero a la cuenta de ahorro, ¿no? Entonces tú tienes que como comprobar de que, es que, no sé, vendí un carro y aquí está el dinero, ¿no? Pero eso lo metí en mis ahorros. O estuve ahorrando, pues es que por lo general nosotros ahorramos a veces en la casa o a veces ahorramos en tarjetas, ¿no? Que es como lo más común, que a veces se nos hace más fácil como ahorrar en nuestra casa, ¿no? Tener ahí nuestro cajita o algo y guardado o la alcancía o algo, ¿no? Pero a veces pues es mejor tenerlo a lo mejor en una cuenta de banco por si que llega a pasar algo en tu casa y pues te pierde, ¿no? Pero también hay que cuidar como esa parte, ¿no? De tener con qué comprobar el dinero que nosotros estamos ingresando a esa cuenta, ¿ok? Ahora,
Un estado financiero reporta en qué situación se encuentra una compañía dependiendo si es positiva o negativa. A partir de la información que presenta, pueden tomar decisiones de hacia dónde va el negocio y qué hacer. Obviamente, ya hemos hablado de eso, donde los inversionistas pues checan los estados de cuenta y ven qué tan rentable sería invertir en esta empresa. Ahora, respecto a las personas morales que no están obligadas a la contabilidad electrónica, el SAT indica instituciones como la federación, entidades federativas, municipios, sindicatos de obreros y administración pública paraestatal, a menos que realicen actividades empresariales. Las que son donatarias autorizadas que hayan recibido ingresos en una cantidad igual o menor a la de 2 millones de pesos, y las asociaciones religiosas que registran sus operaciones en mis cuentas también quedan relevadas de llevar y presentar lo que es la contabilidad financiera. O sea, cuando estas instituciones que se dedican básicamente o que están subsistiendo de donaciones, ¿no? Obviamente ellos también tienen que comprobar de dónde está llegando ese dinero. Igual las iglesias. Hay casos específicos en la categoría de personas fiscales que no están obligadas a saber quién precisa de los ingresos. En este caso, pues son los sueldos y salarios, dividendos, adquisición de bienes, obtención de premios, intereses, demás ingresos de personas fiscales, contribuyentes del régimen del RIF, actividades profesionales que cuenten con mis cuentas en el SAT, con actividad empresarial cuyos ingresos del ejercicio del que se trate no excedan, pues es la cantidad que hemos estado mencionando. En este caso, pues podemos hacer como la obtención de premios, es lo que nos llama como un poquito la atención, ya que si se gana la lotería, ¿no? Y obviamente pues ese ingreso no lo tienen como de que trabajé o algo así, ¿no? Pero tienes como, ok, pues está mi comprobante que me dieron mi cheque porque gané, ¿no? Entonces ya puedes, digamos que comprobar de dónde viene ese dinero. Ahora, contribuyentes que antes eran del régimen de pequeños contribuyentes, ya que por disposición oficial ahora automáticamente se inscribieron a lo que es el RIF. Los que pertenecían al régimen intermediario actualmente pueden optar por incorporarse al RIF, siempre y cuando sus ingresos pues, sean menores de la cantidad de 2 millones de pesos. Hasta ahí, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Ahorita les voy a poner lo que es la pregunta.
Ahí se los voy a poner para que lo vayan apuntando. Porque me sale ahí que en cualquier, bueno, en 4 minutos creo, se va a cerrar la llamada por el tiempo. ¿Okay? ¿Qué otra pregunta les he puesto? A ver. Ahí está. Serían esas 3 preguntas, chicos. ¿Qué es la contabilidad fiscal? ¿Quién regula el pago de los impuestos en México? ¿Y quiénes están obligados a llevar la contabilidad electrónica? ¿Ok? Recuerden que pues esta sería ya nuestra última clase. Es igual, la materia se cierra el viernes. Si tienen alguna duda, igual con la plataforma o alguna actividad, pues me mandan mensaje ahí por la plataforma y yo les estaré contestando lo más rápido posible. Y igual ahorita ya revisé todos los que tienen pendientes, igual a media semana voy a volver a revisar a quienes ya mandaron lo que es el foro o una actividad que tengan por ahí rezagada. ¿Ok? Esto igual se los voy a publicar en la plataforma y les voy a poner como actividad. Pronto va a estar en la unidad 5 para que lo vean ahí. ¿Ok? Entonces, por mi parte sería todo. Que tengan un bonito fin de semana, un bonito día. Y pues ya saben que me pueden contactar por medio de la plataforma. Hasta luego. Bye bye.